Esto es Memoria Colectiva, un podcast del Grupo de Investigación Estados y Usos Sociales de la Ilegalidad de la Universidad Nacional de Colombia y el caso Colectivo 82, donde nos esforzamos por llevar a sus oídos una serie de testimonios que nos unen a todos, todas y todes como comunidad. Historias que, por más ajenas que nos parezcan, de seguro si buscamos entre nuestros amigos, familiares y cercanos, encontraremos que son más comunes de lo que creemos. El día de hoy continuamos con uno de los testimonios de los familiares de los 13 desaparecidos del caso Colectivo 82, el de Nancy García Villamizar. Esperamos sea de su agrado. Para el año 1982, la prensa del momento, tras la desaparición de Edgar, Orlando y las demás víctimas del caso Colectivo 82, hablaron sobre ellos. Sin embargo, no lo hicieron resaltando sus luchas estudiantiles, el caso de desaparición forzada del que estos habían sido víctimas, y mucho menos se acercaron a las familias. Lo que se hablaba en la prensa nacional de ese entonces hacía alusión a las acusaciones que se les hacían a estas personas, acusaciones posteriores a sus desapariciones, donde se les acusaba del secuestro de los hijos de Jader Valencia, un conocido empresario entre comillas. Y lo ponemos así porque tiempo después se sabría que en realidad era un narcotraficante, que tras el secuestro de sus hijos emprendió una cacería de brujas de la que fueron víctimas 13 personas. Ante la opinión pública y los medios de comunicación del momento, Edgar había sido sentenciado como el secuestrador de sus hijos. Sin embargo, nunca se pudo llevar a cabo un juicio. Nunca se le permitió defenderse y por lo tanto nunca se ha podido demostrar su culpabilidad en este caso. Desde este podcast creemos importante recordar lo que sí podemos afirmar de los hermanos García Villamizar. Su hermana Nancy nos permitió acercarnos a ellos, empezando por Edgar. Él era un chico que había pasado en mayo, el año que él iba a terminar su último grado de bachillerato. Y él pasó. El rector del colegio le dijo que se viniera a estudiar cuando la universidad ingresara y que luego él hablaba con los profesores para que solamente fuera a presentar las parciales allá al colegio y todos los profesores estuvieron de acuerdo. Así que él terminó el primer semestre y se graduó como bachiller en diciembre. Era muy inteligente, como Orlando. Orlando se presentó 5 veces a 5 carreras diferentes y no se acomodaba hasta que llegó a Derecho y le dijo a mi papá que esa sí era la carrera de él. Él la primera vez que se presentó a Geología, él estuvo en Agronomía, él estuvo en Ingeniería Civil. A lo que él se presentara pasaba porque nosotros éramos muy juiciosos en el estudio. Era algo que mi papá y mi mamá nos habían inculcado siempre. Tal vez porque ellos no tuvieron la oportunidad de estudiar, de pronto mi mami sí, pero mi mami no quiso seguir estudiando porque un profesor algo le dijo y ella se disgustó y nunca más quiso estudiar, pero mi papi sí era una persona autodidacta. Él terminó el bachillerato, pero lo hizo ya cuando nosotros estábamos pequeños. Orlando y Edgar pertenecían a una familia, tenían unos padres que veían por ellos, hermanas que los amaban y sobre todo una historia. Una historia que seguramente será parecida a la de quienes nos escuchan el día de hoy. Una historia que será parecida a la de muchos estudiantes y colombianos que día a día intentan seguir luchando. Nosotros éramos una familia muy feliz. Sentíamos el amor de mi papá y mi mamá. Nosotros nunca pasamos ninguna necesidad. Mi papá era una persona muy responsable y mi mamá era muy buena organizando el presupuesto para que nosotros pudiéramos tener un estilo de vida diferente, ¿sí? Y así era, teníamos un estilo de vida diferente. Éramos muy felices, nosotros compartíamos la ropa como éramos de Girardot. Nosotros ayudamos a la casa, Orlando siempre arreglaba las cosas que se dañaban. El que menos hacía era mi hermano mayor porque él era como Bosco para todas esas cosas. Edgar le ayudaba mucho a mi mamá en la cocina, a él le fascinaba el chocolate, el agua de panela, el pan. A mi papá le gustaba mucho el pan y yo creo que él nos volvió adictos al pan. Todas las noches él nos llevaba pan y siempre nos recalcaron que el oficio de nosotros, además de ayudar en la casa, era estudiar, solo estudiar. Nosotros siempre vivimos en casas muy grandes, pero vivimos en casas en arriendo, cerca al colegio donde estudiaba. Pero cuando mi papá se enteró que el Instituto de Crédito Territorial estaba dando vivienda, él fue y se anotó. Y como tenía 5 hijos, en ese momento 4 hijos, ella, la trabajadora social que estaba ahí, dijo que eran muchos hijos y que necesitaban una vivienda para poder protegerse. Entonces, cuando nos fuimos a vivir a ese barrio, las cosas nos cambiaron. Era una vivienda de autoconstrucción. Nosotros íbamos los fines de semana a ayudar a construir. Pero mi papá, desde el primer día que fue y vio el lote con mi mamá, mi papá le dijo a la trabajadora social qué casa ellos querían.
y era una esquinera. Y efectivamente esa casa fue la que nos asignaron a nosotros, pero nosotros íbamos y ayudamos a construir todas las casas. Al llegar a ese barrio, ya nos tocaba, era un barrio retirado del centro donde estaba el colegio, ya nos tocaba al año siguiente, no íbamos al colegio sino los dos mayores que ya podíamos coger bus y nos íbamos los dos. Los otros dos no, los otros dos les tocó ir a estudiar a una concentración escolar que quedaba cerca de la casa donde nosotros nos habíamos pasado. Entonces Orlando y Edgar fueron allá y nosotros los dos mayores seguimos en el colegio americano que quedaba en el centro. Cuando llegamos ese día después del colegio, pues nosotros contándole a mi mamá lo que había pasado en el colegio, lo que habíamos hecho. Cuando llegaron mis hermanos, que mi mamá fue y los dejó, pero ellos se devolvieron solos los dos, con otros vecinos, llegaron a la casa, ellos comían demasiado. Siempre la que comía más poquito era yo, pero ellos comían mucho. Llegaron y mi mamá les ofreció jugo, no quisieron tomar, les ofreció el almuerzo, no quisieron almorzar. Entonces mi mamá se asustó porque dijo que algo les había pasado, que qué les había pasado, que si alguien les había hecho algo, que si les había pegado. Y ellos dijeron que no, y siguieron para el cuarto de ellos porque los dos compartían el cuarto. Entonces estaban ahí encerrados. No pudo hacer que ellos comieran, que ellos dijeran algo, no dijeron nada. Se acostaron. Cuando llegó mi papá a almorzar, él dijo, ¿cómo les fue? ¿Qué pasó? Dijo, pues algo tuvo que haber pasado porque ellos no han querido hablar, no han querido comer nada. Y él, ¿cómo así que no ha comido nada? Digo, no. Se paró en la mesa y fue a buscarlos, pero ellos estaban dormidos. Entonces mi papá se fue y dijo, bueno, ¿qué pasó? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Por qué no han almorzado? ¿Por qué no han comido? ¿Por qué no han salido del cuarto? Los dos eran muy humildes, pero Edgar era como como era más pequeño, él como que siempre era por el lado de mi papá y mi mamá, sí, es decir, que si ellos preguntaban algo tenía que contestar y no le gustaba que Orlando no les dijera las cosas. Él le hizo con la cabeza que hablara y Orlando le hizo señas que no, estaba mi papá, mi mamá y yo. Yo era como la segunda mamá, a pesar de que era la hermana, me pusieron a que los cuidara. Yo a Edgar le di tetero de bebé. Entonces yo le hice señas a mi mamá que siguieran preguntándole a Edgar porque Edgar sí iba a hablar. Entonces Edgar llegó y le dijo a mi papá que era que ellos eran los únicos niños que tenían zapatos en el colegio, que todos iban descalzos al colegio. Y eso a ellos les pareció muy raro. No podían entender. Ninguno nos imaginábamos algo de eso porque nosotros teníamos, no un par de zapatos, nosotros teníamos muchos zapatos para ir al colegio, zapatos para salir, zapatos para estar en la casa, zapatos cuando salíamos, por ejemplo, en short y eso a la calle, teníamos sandalias. Y entonces para nosotros eso era algo como difícil de entender. Entonces mi papá, pues claro, mi papá y mi mamá se voltearon a mirar y no sabían qué decir. Mi papá era una persona muy inteligente y muy sagaz. Llegó y dijo, pues nosotros no podemos hacer nada por eso. Ustedes tampoco pueden hacerlo. Ustedes tienen plata para comprarle zapatos a todos los niños de la escuela, pero si usted nos deja trabajar, nosotros trabajamos y les compramos los zapatos. Mi papá les dijo que no, que ellos mientras estudiáramos nosotros no podíamos trabajar. Que él no tenía la plata para comprarle zapatos a todos, pero que él iba a hacer lo posible de buscar cómo compraban los zapatos para los niños. Y se hicieron una campaña en una gente, ellos tenían un club ahí en el barrio que eran de las personas que tenían como una condición económica diferente, es decir, que tenían, algunos tenían empresas, tenían panaderías, tenían tipografías, tenían almacenes. Entonces ellos comenzaron a buscar como las personas, por ejemplo, Croydon les dijo que sí les podían donar unos zapatos. Entonces ellos dijeron que si ellos les donaban zapatos, ellos podían comprarle los zapatos que faltaban. Y comenzaron a hacer actividades, a conseguir plata y comprar unos zapatos. Cuando fueron a entregarlos, los entregaron las señoras, pero lo hicieron en un día sábado. Entonces iban los señores también. Entonces mi papá les dijo que la única condición es que los niños tenían que ir con zapatos todos los días y que los papás tenían que comprarles medias para que ellos se pudieran poner los zapatos. Y el sacerdote de allá del barrio se arrimó a mi papá y a mi mamá y decía que qué había pasado. Mi papá y mi mamá les contó y él pues se puso triste de saber que él que iba allá no se había dado cuenta que los niños iban sin zapatos, pero ellos sí, porque ellos eran unos niños diferentes a los otros niños, porque ellos llevaban zapatos. Con eso yo quiero decir lo humanos que eran mis hermanos. Así fuimos educados, respetando a los demás, ayudando a los demás. No había una persona que fuera a mi casa sobre la hora del almuerzo o a cualquier hora de mi mamá, no sé por qué. Siempre les preguntaba, ¿ya almorzaron? Y algunos decían sí. Dijo, no interesa, así haya almorzado, venga a ver, yo le doy un bocado y les da porque se dan cuenta de que no habían comido. Y después cuando ellos crecieron nos contaron a nosotros
que muchas veces se iban para la casa para que mi mamá les diera algo de comer porque llevaban 4 o 5 días sin comer. A partir de la desaparición de los hermanos García Villamizar, su familia emprendió un proceso de búsqueda, donde se le exigió al Estado colombiano dar razón del paradero de estos y que reconozcan la autoría de este crimen. Este proceso ha conllevado a hacer muchos enemigos, pero también ha permitido establecer puentes entre su caso y el caso de otras familias víctimas de desaparición forzada y de crímenes de Estado. Una parte de la comunidad académica como de la sociedad civil han podido acompañar este proceso. El proceso de búsqueda ha sido muy difícil. Al principio yo tuve mucha orientación de personas que estudiaban acá, sobre todo de derecho, frente a lo que se debía hacer, pero no sabíamos nada. Es decir, estábamos como en pañales, no habían entidades, las entidades que habían pues uno no las reconocía como para que nos ayudaran. Yo hice muchas cosas de las cuales me arrepiento, como ir a lugares muy inseguros a buscarlos porque me decían que había un amigo que los había visto, que sabía dónde estaba, que fuera, y me citaban a la 1, 2, 3 de la mañana por allá en sitios supremamente peligrosos del centro. Y yo corrí esos riesgos. Nunca me pasó nada, pero no debí de haberlo hecho. Encontré a Eduardo Umaña Mendoza, el hijo del profe Eduardo Umaña Luna. Yo conocí al profe acá porque había asistido a un seminario que él había dictado. Y cuando yo supe que era hijo de él y que era abogado, él era abogado de derechos humanos, pero en ese momento era como en la defensa de los presos políticos que había ya en esa época. Y también nos enteramos, bueno, yo llegué al CINET y el día que llegué al CINET me encontré con otros familiares y comenzamos ya a agruparnos, pero nosotros, mi papá, con el movimiento sindical y el movimiento de los trabajadores, fue y tocó muchas puertas para ver si podía conseguir que nos dieran información dónde estaban. Y lo único que conseguimos es que la información que nosotros dábamos era utilizada para luego sacarla en la prensa y decir que eran estos, que hacían esto, que no sé qué, una cantidad de cosas, pero con la información y las fotos que nosotros íbamos y llevábamos para que con eso nos los buscaran, ellos los utilizaban en contra. Buscamos mucho, hicimos muchas marchas, íbamos a muchos lugares a ver si encontrábamos quien nos daba información, por ejemplo en el DAS, que era lo que existía en ese momento, porque no había fiscalía, a los juzgados. Yo fui muchas veces a medicina legal en el mes de marzo y mayo del año 82, mirando los cuerpos que llegaban a medicina legal, a las clínicas y hospitales, a buscar en las urgencias, a ver si de pronto los veía, a las cárceles, al barrio en Tunja, porque me dijeron que allá posiblemente lo habían llevado. Y todo esto me lo orientaba la profesora que era muy especial conmigo. Luego nos organizamos, mi papá, los papás de los San Juan, mi mamá venía a las marchas, pero mi papá era como el que más idea tenía porque pues era una persona que estaba como más preparada. En Colombia se registran 450.664 personas que perdieron la vida a causa del conflicto armado entre 1985 y 2018. Si se tiene en cuenta el subregistro, la estimación del universo de homicidios puede llegar a 800.000 víctimas. También se estima que existen registros de 104.602 personas desaparecidas. Esto se podría traducir a 104.602 familias y grupos de amigos a los cuales les arrebataron a un ser querido a causa de la desaparición forzada. Ante esta cifra, en Colombia resulta difícil no encontrarse con personas que hayan vivido el mismo flagelo. Esto el colectivo 82 lo comprendió a la perfección. Por tal razón, trabajaron en la creación de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, o como se le conoce comúnmente, ASFADES. Entonces creamos ASFADES, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Colombia, pero eso lo hicimos después de que nosotros ya nos habíamos integrado como un grupo, los familiares, las 10 familias de las 13 personas que habían sido desaparecidas. No teníamos todas las 13, pero sí sabíamos que habían otras personas, porque nosotros eran los estudiantes que habían desaparecido de acá, los 8 estudiantes. Y el padre Javier Giraldo
ayudó nosotros nos agrupamos, pero él nos ayudó a orientarnos. Aquí estaba ocurriendo lo mismo que había ocurrido en Argentina y en Perú y en Chile, porque él había estado por allá en esos países y ya había pasado esto y él traía eso en su cabeza. Entonces comenzamos a organizarnos, nos organizamos como AFADES y comenzamos a tener un poco más de impacto. Tuvimos personas muy importantes que nos apoyaron, personas que tenían experiencias con los presos políticos en ese momento. Y luego el colectivo de abogados, la CCJ, ellos tenían el caso y llevaron el caso al Comité Interamericano de Derechos Humanos. Ellos en el año 92, 10 años después, se pronunciaron en febrero del año 92 diciendo que los casos de estas personas ya estaban incluidos las otras personas que habían desaparecido también en el mes de septiembre y que los habían, era como de la misma situación, y declararon de que esto era una desaparición forzada y dijeron que el país tenía que reconocer que acá había desaparición forzada, que tenían que indemnizar, que tenían que crear las entidades para hacer la búsqueda de las personas y que tenían que decir la verdad y hacer la reparación. Una reparación que aún no ha llegado. Una reparación que hasta el día de hoy estas familias siguen buscando. A partir del acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional se crearon 3 entidades, que son la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Estas se encargan de dar verdad, justicia, reparación y no repetición a la sociedad. Sin embargo, hoy en día algunos sectores de la sociedad colombiana siguen victimizando y señalando a los desaparecidos y víctimas de crímenes de Estado. Incluso existe un sector de la sociedad que niega la existencia de un conflicto armado. Ante esto queremos invitar a todos, todas y todos los oyentes de este podcast a difundir las historias de víctimas de crímenes de Estado que lleguen a nuestros oídos, a nuestras manos, a que se sumen al clamor por justicia de las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Y claro está, a que compartamos este podcast en Facebook, Instagram y todas las redes que podamos, para que se conozca aún más el crimen de lesa humanidad que se cometió contra el caso Colectivo 82. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Queremos dar las gracias a nuestro equipo de trabajo. En la narración, Nancy García Villamizar, David Cristancho y Daniel Salamanca. Edición y dirección, David Cristancho. Y un agradecimiento especial al maestro Andrés Narváez, quien interpreta El pájaro carpintero, canción con la que abrimos y cerramos este podcast. Les queremos dar las gracias a todos, todas y todes. Hasta la próxima.